El 21 de abril de 1914, la Marina Armada de los Estados Unidos intervino el puerto de Veracruz. La misión fue impedir la llegada de un cargamento de artillería que sería entregado al Ejército Federal Mexicano, comandado por el presidente de la República, Victoriano Huerta. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había desconocido el gobierno huertista y aprovechó el llamado incidente del 9 de abril para iniciar esta batalla que terminaría hasta el 23 de noviembre de 1914. Estos hechos desataron una gran movilización en Aguascalientes. La manifestación anti-yanqui del 22 de abril de 1914. Ese día, el pueblo de Aguascalientes estaba dispuesto a dar la vida para defender el orgullo nacional. Aguascalientes capital, martes, 21 de abril de 1914. A primera hora de la mañana, un reportero pasea por la calle en busca de noticias. Se encuentra con dos alarmantes sucesos a los que no da crédito. Por un lado, se corre el rumor de que la ciudad de Zacatecas estaba siendo amagada por el general constitucionalista Pánfilo Natera. Otros más hablan sobre un posible desembarque de las tropas norteamericanas en el puerto de Veracruz, debido a que estaban molestos por la derrota que los villistas habían sufrido en Torreón, Coahuila. De todo esto ya se hablaba desde muy temprano aquí. Sí, empezó a sonar y empezó a correr el rumor de una manera rapidísima, a tal grado que en 45 minutos se dice, ya estaba, ya la población tenía un conocimiento amplio de lo que estaba posiblemente sucediendo, ¿no? Este rumor se extiende durante todo el día, hasta la tarde-noche, que es cuando aquí en Palacio de Gobierno llega un telegrama por parte del presidente de la República, en ese entonces era Victoriano Huerta, dirigido al gobernador del estado de Aguascalientes, Miguel Ruelas. Ahí le anuncia que desde las 11 de la mañana se están batiendo en armas contra la Marina de los Estados Unidos y también le pide que a la brevedad posible aliste todas sus fuerzas, que la población de Aguascalientes esté prevenida para un posible contraataque, y también le pide le envíe el número de fuerzas militares con las que cuenta el estado. El gobernador en ese mismo instante contesta a este telegrama afirmándole al presidente que a la brevedad posible pues emitirá las medidas que deberá tomar la población para enfrentar esta contingencia, pero no le es posible entregar esta información ese mismo día a la población, sino que es hasta el día siguiente cuando el gobernador puede hacerlo. No lo hizo ese mismo día por dos cosas. El detalle es que el telegrama llegó ya en la tarde-noche, ya era una hora en la que ya poco se podía hacer, y además ese día hubo una fuerte lluvia, según los periódicos, cayó una fuerte lluvia y por lo tanto fue prácticamente imposible entregar el mensaje. Sin embargo, pues cosa curiosa, la gente se entera del acontecimiento del ataque formal al puerto de Veracruz, que por cierto lo hicieron sin previo aviso, sin previa declaración de guerra, pero ya se había enterado la población, efectivamente gracias a que la comunicación de boca en boca, o el chisme como le decimos, era muy efectivo para comunicarse, ¿no?
Al día siguiente, el 22 de abril a las 8 de la mañana, comienza a sonar la campana mayor de la torre de catedral, convocando a la población a reunirse en la plaza, tal como lo hiciera 100 años atrás el cura Hidalgo. El llamado de las campanas finalmente es el llamado de guerra, ¿no? Tradicionalmente, más de 100 años antes, el cura Hidalgo ya lo había hecho, ¿no? Entonces la población se empieza a acercar y en ese momento ya encuentran a las bandas dispuestas aquí en la plaza. En la plaza ya estaban dispuestas 3 bandas, la banda del 21 Batallón, del 19 de Rurales y el 17 de Voluntarios. De voluntarios que estaban ya aquí en la plaza. Hay que recordar que la plaza llegaba aproximadamente por aquí, de aquí para acá iniciaba la plaza y aquí cruzaba todo lo que era la calle 5 de Mayo, que era la que pues venía de la Ciudad de México y conducía a Zacatecas, el Real Camino a Zacatecas como se les conocía anteriormente. Bueno, en ese momento que las bandas ya estaban tocando las dianas, empieza también media hora después, a las 8:30, se rumora que ya había aproximadamente 600 personas, perdón, 6,000 personas, se habla de 6,000 personas ya reunidas aquí en la plaza, entre campesinos, obreros, gente de todas las clases sociales que sin importar su credo ni su estatus social, venían a ponerse a las órdenes del gobernador Miguel Ruelas, pues para ver en qué manera iban a salir a la guerra, claro, ¿no? Listos. En ese momento también empiezan a expedirse algunas amnistías para todos los presos revolucionarios que bueno, les giran una serie de disposiciones de que se les va a dar el perdón a cambio de que se pongan a las órdenes del presidente de la República, Victoriano Huerta. Más tarde, esto sucede todo a las 8:30 de la mañana aproximadamente, 15 minutos después, se empiezan a escuchar las trompetas, todo el escándalo que traían los trabajadores de los talleres de los ferrocarriles nacionales que venían precisamente por esta calle que tenemos del lado sureste de esta plaza, que es la calle Juan de Montoro. En ese entonces la calle llevaba por nombre Calle del Centenario, porque pues se le bautizó así en 1910 para festejar el centenario de la independencia. Así es. Venían las bandas de los ferrocarrileros, que se dice aproximadamente eran 2.500 personas. Se habla de 2.500 personas que vienen en 4 filas, en formación de 4 filas. Formación perfecta. Sí. Y empiezan a desplazarse. En ese momento, la relatoría del periódico El Republicano dice que toda la gente que estaba reunida en la plaza, al verlos llegar, se emocionaron tanto que empiezan a aplaudir, a gritarles vivas. Sí. Un ambiente que yo no me imagino. Totalmente patriótico, emotivo, ¿no? Listos para irse a la guerra. Listos para irse a la guerra, ¿no? Y ver, imagínate, ¿no? O sea, estar en una manifestación como esa y de pronto ver que llegan los trabajadores del ferrocarril, llegan un contingente de 2.500 personas. Era, yo creo, me imagino que era tremendo, ¿no? Sí. Y bueno, la gente empieza a gritar en ese momento también vivas para el presidente de la República, Victoriano Huerta, y mueras para Woodrow Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y vivas para el gobernador. Y vivas para el gobernador Miguel Ruelas, que pues ya estaba preparándose, ¿no? Para su salida en el balcón. Aquí es el balcón en donde el gobernador sale y se dirige a todos los contingentes que ya habían llegado para ese momento a la plaza. Y enseguida, unos instantes después, aparece una mujer entre pues las filas de gente que estaban aquí en la plaza y solicita la palabra del gobernador. Sí, una mujer bastante valiente, animosa, que viene muy patriota además, vestida como una china poblana y enarbolando además un símbolo absolutamente patrio e independentista, ¿no? Que es el símbolo de la Virgen de Guadalupe en un estandarte, y le pide la palabra al gobernador para dirigirse con todos los contingentes que se habían reunido aquí en el centro, aquí en la plaza. Y bueno, ella clama y llama a todas las personas para luchar por la autonomía, por el país, porque se vaya el pueblo, la invasión de Estados Unidos, y además llama a las mujeres
que es algo muy particular, ¿no? O sea, no solo a los hombres, sino que motiva, con todo ese ánimo, motiva a las mujeres a que participen, ¿no? Lo cual es muy significativo. Quien muestra tanto valor, ¿no? Hay niños, vemos en este momento niños, mujeres, ciudadanos comunes, pobres, de todo, y bueno, las mujeres partícipes, ¿no? Sí, así es. Natalia Macías, que es el nombre de esta mujer vestida de china poblana que, pues, enarbolada con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, se dirige hacia el gobernador y le dice que todas las hijas de Aguascalientes van a ir a luchar a la guerra, ¿no? Y bueno, al día siguiente los periódicos locales la bautizan precisamente por este ímpetu de valentía, Sí, como sí. La Juana de Arco de Aguascalientes. Como, ¿no?, la Juana de Arco de Aguascalientes. Esto es lo que sucedió pues aquí en la plaza. Y bueno, más adelante, en ese momento, los contingentes empiezan a sonar dianas, empiezan a sonar las bandas del batallón, y la gente se empieza a desplazar hacia las principales calles de la ciudad para hacer un recorrido después de todos estos discursos, muy patrióticos por cierto, sí. Y algunos más se dirigen hacia lo que es el consulado norteamericano, que anteriormente se ubicaba en la calle 5 de Mayo, esquina con Allende, que es precisamente donde nos vamos a dirigir. Allá nos vamos a ver con Vicente Esparza, un historiador que nos va a contar algo muy interesante que sucedió en ese momento cuando los contingentes llegaron para allá, que creo que para mí es un momento muy clave de esta historia, lo que sucede ahí en el consulado, ¿no? Sí, el punto más alto. Ya van a ver lo que nos va a contar Vicente. El contingente se desplaza de la plaza hacia la calle de Allende, donde se encontraba el consulado americano. En este edificio que estamos viendo, que era el Banco de México, probablemente era ahí enfrente, un poquito más hacia allá, es donde se encontraba el consulado. El consulado representaba, ¿sí?, al pueblo norteamericano, a los poderes norteamericanos. No estaban físicamente, pero el consulado, como saben, los representa. Entonces, ¿qué hicieron los manifestantes para repudiar la invasión yanqui de 1914? En un primer inicio lo que intentaron hacer fue que el embajador izara la bandera de México. Era como la solicitud que le estaban haciendo. Ajá, que quitara la bandera norteamericana e izara la bandera nacional, a lo que el embajador les contestó que primero los verían en el infierno antes de hacer eso. Entonces la población se enardeció, entonces arrancaron el escudo norteamericano, lo aventaron al suelo, lo pisotearon, bailaron sobre él, ¿no?, prácticamente repudiando este hecho, ¿no? Y después querían ya entrar a linchar al embajador y a unos miembros que estaban ahí, por ejemplo, norteamericanos, como el superintendente de los ferrocarriles y un gerente de la compañía de la fundidora de los Guggenheim, que eran norteamericanos y se encontraban refugiados en ese momento en el consulado. Las cosas no pasaron a mayores. El embajador se comunica con el gobernador diciéndole que pues que venga una fuerza pública porque la muchedumbre está enardecida y quieren entrar al consulado para lincharlos. Mandan un destacamento al gobernador. Había 40 soldados aproximadamente. Un pequeño destacamento. No logran controlar a la muchedumbre porque nuevamente se comunica el embajador, oiga, pues no, es incontrolable la turba, ¿no? Mandan un destacamento más amplio de aproximadamente 90 hombres que logran controlar la turba, que al final de cuentas se va a marchar hacia la calle de Washington, que es la calle Dr. Jesús Díaz de León. Hay un niño que sube a colgar una bandera, ¿no? Sí, exactamente. Sube una bandera de papel de China, seguramente, de color, y la cuelga en el consulado simbólicamente, ¿no? En ese momento el embajador la rompe y la tira y ahí está su bandera. Se enardece más la gente, ¿no? Pues un acontecimiento que pasó en abril, el 22 de abril de 1914. Antes habíamos tenido la primera invasión, que fue en la guerra del 46 al 48, en la que en esa época los aguascalentenses pues no se manifestaron prácticamente porque estaban peleando más la independencia local, porque pertenecíamos a Zacatecas en ese momento, que la independencia, que la defensa nacional, ¿no? En este caso. Ya posteriormente tuvimos, sí, tuvimos otros desencuentros, por ejemplo, en el 38 con la explotación petrolera, con el cardenismo. También hubo cierta tensión con Estados Unidos. En los años 80 con la guerra con el narcotráfico y ahora recientemente con Donald Trump, que tenemos este conflicto que sirve para, de alguna manera, ¿por qué no?, exacerbar ese nacionalismo, ¿sí?,
pero que se aplique o que se manifieste de una manera productiva, en este caso para el país, ser un mejor ciudadano, en este caso. Que fue lo que intentaron hacer en 1914 los aguascalentenses de esa época. Claro. Vicente, muchísimas gracias. No, pues ustedes. Vamos a continuar al Hotel Washington, en donde pues, a donde se dirige la manifestación. Gracias. Bueno, después del consulado la gente se desplaza por el Andador Allende, bueno, lo que es el Andador Allende el día de hoy, y baja por la calle del Reloj, que hoy es el Andador Juárez. De ahí se desplaza hasta la calle Juan de Montoro y llegan a esta esquina que hace esquina con la actual calle Díaz de León. En aquel entonces era la calle de Washington, y por tener ese nombre, pocho o gringo, pues la gente se cuenta que viene y arranca, toda esa multitud enardecida, arrancan un letrero de la calle que decía aquí Washington, lo arrancan y lo modifican ahí con un letrero que dice calle Victoriano Huerta. Y pues siguen los vivas a Victoriano Huerta en ese momento, ¿no? Ahí pasa algo muy curioso también, porque aquí había un hotel que se llamaba Washington. Y bueno, cuéntanos qué pasó con el Hotel Washington, Bueno, que precisamente su fachada está de este lado. precisamente con el mismo nombre, fue blanco, ¿no?, de la ira de la población, y ya emocionados, pues cuenta nuestro amigo historiador Vicente Esparza, que también modificaron, violentaron el nombre del hotel, ¿no? Sí, de hecho el letrero del hotel estaba, no me recuerdo bien, hay una fotografía en donde se ve, no me acuerdo si es en esta barda o es en la siguiente. Esta es la fachada de lo que pudo haber sido el Hotel Washington. Obviamente fue una reconstrucción del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí decía Hotel Washington, Spoken English and German. Era un hotel que presumía de pues tener una atención políglota, ¿no? Sí, recordemos que en esa época hay mucha población norteamericana aquí en Aguascalientes, ¿no? Por todos los trabajadores, tanto en talleres del ferrocarril como en la gran fundición. A las 6 de la tarde del 22 de abril se realiza un juramento a la bandera en la Plaza de Armas. Formados correctamente se encontraban las tropas de guarnición, elementos de la Cruz Roja y más de 600 hombres que habían acudido a recibir adiestramiento militar en la Alameda. También estaban los curiosos que querían ver a sus héroes, a los valientes, encabezando un hermoso acto de jura a la bandera. El gobernador Miguel Ruelas, empuñando la bandera mexicana, sale y se dirige a la multitud en una peroración impregnada de amor a la patria, exhorta al ejército y a todos los que ostenten el nombre de mexicanos libres para que juraran defender, aún a costa de su vida, la enseña nacional. En ese momento el ambiente se impregna de un indescriptible entusiasmo, y al ondear el lábaro patrio, las multitudes sacudidas por un sentimiento de patriotismo lanzan un grito ensordecedor, jurando derramar hasta la última gota de sangre por defender la autonomía de la patria. Y después del emocionante acto, las fuerzas militares, los miembros de la Cruz Roja y los voluntarios realizan una marcha en columna de honor por las principales calles de la ciudad. A este acto acude pues la alcurnia de Aguascalientes, ¿no? Que querían estar ahí de curiosos, viendo a sus héroes, porque realmente había un sentimiento de heroísmo muy fuerte. La verdad es que eran héroes estos hombres que habían ido a tomar la instrucción a la calzada, y bueno, estaban ahí los curiosos viendo a sus héroes, y también acudieron miembros de la Cruz Roja a presenciar este acto. Eso es lo que sucede el día 22 de abril, así se cierra esa jornada, ya no trasciende más información al respecto. Y bueno, es hasta los días siguientes que cuando el gobierno del estado emite un telegrama y un comunicado a toda la población señalando que está prohibida la venta de armas a todos los ciudadanos norteamericanos. Durante los siguientes días, el gobierno recomienda no molestar a los norteamericanos en lo más mínimo.
en virtud de proyectar a México como un país que está a la altura de las naciones más cultas del mundo. Al mismo tiempo, un mandato presidencial prohíbe la venta de artículos que sirvan como material de guerra a los ciudadanos estadounidenses radicados en Aguascalientes. Además, el gobierno solicita a los establecimientos de dichos artículos que presenten una relación detallada de sus existencias y les advierte que quien contravenga esa disposición será castigado severamente. Esa es una de las medidas que se toman ante esta contingencia. Sin embargo, también el gobernador a su vez pide que los ciudadanos norteamericanos no sean molestados. Y citando a Vicente Esparza, precisamente que tú lo comentabas, él decía que bueno, también en su momento se le pide a la población que no se dañen las propiedades ni los bienes de los norteamericanos. Sin embargo, muchos de ellos tienen que salir del país. Muchos salieron del país. Con el inicio de la revolución. Está en la revolución y bueno, encima todavía con esto, porque sí hubo un encono un poco delicado, entonces muchos tuvieron que salir del país y bueno, se dice que muchos dejaron sus pertenencias. Sí. Y bueno, precisamente Vicente Esparza nos narra que bueno, la esposa del gobernador Miguel Ruelas aprovecha esta situación pues para tomar el carro de los norteamericanos, el carruaje de los norteamericanos y pues darse un paseo por la plaza, ¿no? Y bueno, eso es lo que trasciende en estos siguientes días. La feria de San Marcos se ve triste. Claro que se ve bastante triste, ¿no? Claro, estamos en pleno abril, pero es más importante la invasión norteamericana y los actos patrióticos, ¿no? Entonces las fiestas abrileñas se ven un poco tristes y bueno, este fervor patriótico que muestra la ciudad de Aguascalientes durará todavía, se extenderá hasta la Soberana Convención de 1914, que es más o menos en el mes de octubre. Y bueno, pues eso es lo que podemos decir acerca de esta manifestación, de este periodo de la historia de nuestro estado, que sin duda refleja un patriotismo, un fervor de la población en Aguascalientes, un nacionalismo tremendo, y era muy importante contar la historia de estos héroes, de toda esta gente unida, ¿no? En un solo objetivo que es pues el enemigo pisando las plantas de cuidar nuestro país, la soberanía, ¿no? nacional, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Y aparte no olvidemos, como tú lo comentabas, es un año particular para Aguascalientes. 1914 va a ser un año que va a trastocar la vida cotidiana de Aguascalientes. Y empezamos en abril para acabar en octubre, noviembre, en toda esta revolución mexicana que vino a trastocar esta ciudad tan pacífica, que también en ese entonces por algo la llamaban, fue elegida como centro para hacer la convención revolucionaria, ¿no? Este fervor patriótico y la unidad del pueblo de Aguascalientes. Me parecía muy importante esta historia porque refleja eso, ¿no? La unidad del pueblo de Aguascalientes en torno a un problema nacional. Exacto. Que Aguascalientes no se quedó callado ante esta circunstancia. También puso su granito de arena, y aunque al final de cuentas no estalló una guerra contra Estados Unidos ni a nivel nacional ni a nivel local, Aguascalientes por lo menos pudo comprobarse y ratificarse como un pueblo que es unido, ¿no? Un pueblo solidario, como lo que somos. Así es. Y bueno, hay gente que dice que aquí en Aguascalientes no pasa nada, pero claro que ha pasado. Pasan muchas cosas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima. Hasta luego.